Vamos a debatir este tema. Voy a saludar desde el Centro Internacional de Noticias de NTN24 a Rafael Guarín, ex viceministro de Defensa de Colombia, máster en Análisis y Prevención de Terrorismo. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Encantado de venir. Muy buenas noches. Saludamos también a Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, y exministro de Salud. Muy buenas noches, que estaba saludando al exministro de Defensa. Pues estuviéramos por la tarde, por la noche. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Y desde Nueva York saludamos también a Robert Valencia, analista del World Policy Institute y colaborador de Global Voices America. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Buenas noches, muchísimas gracias. Pues yo creo que comenzamos, si les parece, con el viceministro de Defensa de Colombia. Empezamos por el orden de saludo y preguntando, creo que lo que se está preguntando todo el mundo, ¿qué tan positivo, si es que hay algo de positivo o si es negativo lo que se firmaba este fin de semana en La Habana? Desde mi punto de vista, Eva, no hay ninguna legitimidad para negociar los temas del agro colombiano y los temas de agenda de país con una organización dedicada al narcotráfico y el terrorismo como las FARC. Más allá de esta primera apreciación, lo que yo observo es que se ha dicho en los medios de comunicación que hay un acuerdo, inclusive ustedes en su presentación mencionaron un acuerdo histórico, pero hay unas palabras que aparecen en el video por parte de Iván Márquez, lo que deja claro es que aún el tema uno de la agenda relacionado con el tema agrario rural no se ha cerrado. Por el contrario, lo que subsisten son grandes diferencias en temas esenciales de interés para las FARC y que son tan importantes que se supeditan, según las propias palabras de Iván Márquez, a que sean discutidos para llegar a un acuerdo final. Me parece entonces que estamos hablando de un acuerdo sobre el tema 1 de la agenda, pero ese acuerdo aún no ha llegado. Camilo González Pozo, como decíamos, el presidente de INDEPAZ, no sé cómo lo ve usted, positivo lo que pasaba ayer en La Habana. Sí, yo creo que pues es un hecho extraordinario, se ha dicho que histórico y yo coincido el que se haya culminado este primer punto con temas que quedan por dilucidar y se pase al segundo tema. Si han acordado las partes dejar esos asuntos puntuales para una posterior revisión, es porque consideran de que ya hay un acuerdo satisfactorio. Por supuesto, el acuerdo no va a satisfacer plenamente a las FARC ni tampoco al gobierno. Es que aquí se trata de aproximar, de buscar consensos. La discusión es qué hacer con los desacuerdos, no solamente en este punto, sino en otros. Entonces, bueno, lo que son desacuerdos, que son muchos, pues quedarán para el debate posterior al acuerdo final, lo que llaman la fase 3. Entonces, es muy importante, es una señal para la población colombiana, para la comunidad internacional, de que esto está progresando, de que esta estrategia para buscar la terminación del conflicto armado está dando resultados. Yo creo que eso es lo esencial a destacar. Nos vamos hasta nuestros estudios en Nueva York, allá está Robert Valencia, como decíamos, analista del World Policy Institute. Señor Valencia, le traslado la misma pregunta. Ve que hay dos opiniones diferenciadas, gente que sí cree que es histórico lo que pasó ayer, hay diferentes opiniones. Bueno, de que es histórico, por supuesto. Yo creo que citando, por ejemplo, el caso que ocurrió hace aproximadamente 30 años durante el gobierno de Belisario Betancur, en las negociaciones de la Uribe, donde tanto el gobierno como la guerrilla no lograron un acuerdo y por ende surgió un partido político como el de la Unión Patriótica, ya extinto, pues obviamente que abre el sendero de un camino a la paz. Por supuesto, es el primero de 5 retos que todavía están por dilucidarse, como lo acaba de mencionar el. Enseguida retomamos esta comunicación con Robert Valencia, que está en nuestros estudios en Nueva York. Mientras tanto, seguimos aquí en los estudios internacionales de NTN24 con nuestros otros dos invitados. Y si quería preguntarle al señor Guarín, lo veo como escéptico en cuanto a lo que está pasando en el proceso de paz. Sin embargo, también lo estaba diciendo y lo señalaba el señor Valencia, la comunidad internacional le ha dado como el visto bueno. Nos vamos desde Estados Unidos hasta la OEA, hasta la ONU. Hoy todos los periódicos internacionales de medio mundo lo resaltaban como positivo. Es que todos tenemos una ansiedad de paz, la comunidad internacional y primero los colombianos y todos los colombianos por igual. Aquí no hay enemigos de la paz, aquí, y ni menos son enemigos de la paz quienes hacen críticas al proceso. Lo que pasa es que los colombianos queremos rápidamente resultados y esos resultados se deben concretar en el cese inmediato de la violencia, no más asesinatos. La semana pasada asesinaron 3 policías, las FARC, en La Guajira, más unas personas civiles. Las acciones terroristas de la organización se mantienen. Si hay una verdadera voluntad de paz por parte de las FARC,
debería traducirse en un cese inmediato de la violencia, un cese inmediato de la extorsión, el final definitivo del secuestro, no en retórica. Hace 10 días los medios de comunicación informaron de 2 personas que habían sido liberadas que estaban en poder de las FARC, una en el Cauca y otra en San Vicente del Caguán. Esos son los resultados que nosotros reclamamos. Lo que ha habido acá, y eso hay que decirlo con claridad a la opinión pública nacional e internacional, es una maniobra que había sido anunciada además por Pablo Catatumbo, uno de los cabecillas de las FARC, en una entrevista hace 10 días, cuando señaló que había que reconocer que el presidente Santos carecía de gobernabilidad y que las FARC estaban dispuestas a ayudarle a construir dicha gobernabilidad. ¿Cómo lo hacen? Con este tipo de maniobras que no reflejan un cese de la violencia, pero sí manipulan el anhelo de paz de los colombianos para generar la idea de que esto está avanzando. El único avance válido, real, es que cese de manera inmediata las acciones terroristas en Colombia. Señor González, de pronto ahondando un poquito en lo que estaba diciendo el señor Guarín, sí hay una sensación también incluso dentro de la misma gente que se ve optimista ante este proceso de paz, también porque lo quieren mucho desde Colombia, de que quizás sí hubo una presión porque habían pasado 6 meses, no se había firmado nada, que quizás firmaron a las carreras porque además no se ha dado a conocer concretamente los puntos que se han firmado y lo que son las bases del acuerdo. Puede haber sido un poco un show de caras a la galería precisamente para apoyar, para que haya esa legitimidad para apoyar este proceso de paz. Nosotros evaluamos las propuestas del gobierno y las 100 propuestas de las FARC. Y lo que encontramos desde antes de que iniciaran las discusiones es que existía una convergencia en el 80%. Desde esta discusión hay parte de puntos comunes. Entonces, lo que está por verse es lo que se ha avanzado. Yo creo que por eso hay que señalar que efectivamente aquí lo que se está es reiterando necesidades para el campo colombiano. Y las FARC lo que hicieron fue recoger una serie de propuestas de sectores campesinos, de los foros que se han hecho, y las pusieron sobre la mesa y las avalaron. Y el gobierno también hizo lo propio. Entonces yo creo que presiones se ha habido, por supuesto. El 9 de abril salimos varios centenares de miles de personas a las calles en Bogotá y otras ciudades, sobre todo en Bogotá, a pedir que avanzara el proceso, a respaldar, por supuesto, el proceso, y la expectativa de los colombianos ha sido resultados. Entonces, a 6 meses tenían que anunciar unos avances, la presión ha servido, yo creo que eso no está mal. La ciudadanía tiene que seguir presionando, porque esto tiene que tener un ritmo sostenido, sin precipitud, pero sí un ritmo que le dé credibilidad al proceso. Sobre el tema de hostilidades unilaterales, de compromisos unilaterales o de cese bilateral, es mucho mejor para la sociedad colombiana y para el proceso. Pero esto no puede oscurecer que el camino que se están dando está significando unos avances. Entonces, una cosa es una cosa, sí, y otra es otra, como dice el filósofo de Buga. Nos vamos con el señor Valencia, retomamos la comunicación con él, porque quería saber su opinión, sobre todo en el que está ya en Nueva York, cómo se vive precisamente eso. El gobierno ha dicho que se ha llegado a acuerdos, que era lo que se firmaba ayer. Por otro lado, escuchábamos a Iván Márquez desde La Habana decir que se va a tener que volver a ese punto porque hay cosas que todavía han quedado inconclusas, y esa sensación que queda en el ambiente en algunos de que efectivamente después de 6 meses había que firmar algo y que esto era pues una forma de calmar las aguas ante todas las críticas de que no se estaba avanzando nada y que lo que se ha firmado no es tan importante. Bueno, yo creo que más allá de lo que se ha visto en las negociaciones en La Habana y en Noruega, también hay que ver un factor muy importante, y ha sido el rifirrafe entre Santos y Uribe, lo cual también ha generado precisamente la presión del público en que las negociaciones avancen a un ritmo acelerado. Hay una cosa que también hay que recalcar. Un conflicto de más de 50 años, pues obviamente no se va a culminar en 5 meses o en 6 meses, y obviamente sí se esperan resultados, pero el camino a la paz es un poquito más complicado de lo que nosotros lamentablemente hemos visto hasta el momento. Es un avance muy importante, pero hay otros factores que también hay que considerar, ¿no? Que son los otros puntos, como lo habíamos mencionado anteriormente, que era el tema de las drogas, la participación política, que se ha visto que es posible. Algunos exguerrilleros del M-19 y del EPL, pero hay que andar sin prisa pero sin pausa. Yo creo que eso es lo más importante.
la paciencia de los colombianos se ha agotado, pero hay que entender también que el proceso de paz tiene puntos muy, muy delicados que hay que tratar y que esperemos que se resuelva lo más pronto posible, pero también que no queden vacíos o agujeros negros en este proceso de paz y que verdaderamente se fomente la paz que tanto lo anhelan los colombianos. Bueno, pues así como decíamos que hay unas opiniones a favor y que tildan de histórico lo que pasaba ayer en La Habana, también hay muchas críticas y uno de los mayores críticos de este proceso de paz ha sido sin duda el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, que ha criticado duramente el acuerdo y ha expresado que las FARC están dispuestas a firmar cualquier tipo de pacto con tal de obtener impunidad, participación política y el poder de la nación para el año 2018. Escuchamos lo que decía el expresidente de Colombia. Es todavía oscuro. El gobierno no resuelve en las instancias democráticas el problema del sector agropecuario, bastante deprimido. El grupo terrorista de la FARC asesina a nuestros policías y soldados. El gobierno negocia el sector agropecuario con ellos. Y entonces, ¿qué pienso yo? Que la FARC hoy de pronto está dispuesta a firmar cualquier cosa con tal que les den impunidad, elegibilidad política y les abran el camino para tomarse el poder en el 2018. En desacuerdo con esto. Estábamos escuchando lo que decía el expresidente de Colombia, señor Guarín. Imagino que en muchos puntos coincide con el expresidente Uribe, pero ya hay muchos que dicen también que por qué critica tanto, que Colombia debería estar unida y que trabajando juntos se saldría juntos de eso, que lo que se necesita es apoyo y más cuando quedaba demostrado con él que la seguridad democrática funcionaba, pero que tampoco acabó con las FARC. Es que no hay que confundir el apoyo a la paz, en el cual estamos todos, con el apoyo a una paz con impunidad. Lo que hay son unas voces que hacen unas críticas frente a un proceso de paz basado en impunidad. Y como lo mencionó el expresidente Álvaro Uribe, sobre la base de elegibilidad para criminales. Yo sí le interrumpo un segundo porque lo de impunidad, uno siente también que lo dice mucho la oposición, pero en principio de impunidad todavía no se ha hablado porque no se ha llegado hasta allá. No es cierto y te voy a ilustrar porque la Constitución del 91 fue reformada el año pasado por iniciativa, con apoyo del Gobierno Nacional, con el llamado Marco Jurídico para la Paz. Esta es una reforma constitucional que permite la renuncia a la persecución penal de autores menos responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Esto lo niega el gobierno, pero está ahí. Cualquiera que entre a internet y busque en la Constitución Marco Jurídico para la Paz encontrará lo que estoy diciendo en este momento. La renuncia a la persecución penal es una amnistía, porque implica que estos autores de crímenes atroces no van a ser investigados, juzgados y condenados por la justicia. Según la exposición de motivos de esta reforma constitucional, que también aparece en internet, ustedes lo pueden ver, señala que no pagarán cárcel, sino harán trabajo comunitario. No pagarán cárcel, pedirán excusas públicas. ¿Cómo se llama eso, Eva? Eso se llama impunidad y es contrario al derecho internacional. Impunidad, yo sí quería ir entonces con el señor González, que ya muchos lo que están diciendo es que eso se ha dado en los procesos de paz de todo el mundo, que si no, no se llega a la paz. Pero es que le cuento que todo lo que está diciendo aquí el doctor Guarín fue lo que propuso el uribismo para los paramilitares, lo que se llamó la ley de alternatividad penal. Todo eso. E incluso el presidente Uribe en cada momento repitió que en la negociación con la guerrilla se iría incluso más allá. Mire, en este momento se está negociando la paz en Filipinas, se hizo negociaciones en Irlanda. Mire, en ningún país del mundo donde se han desarrollado procesos de negociación se ha evitado asumir medidas de justicia, pero una justicia en relación al propósito de la paz, lo que se llama la justicia transicional. Lo que sucede es que hay unas visiones que yo creo que son visiones realmente del siglo XVIII, del siglo XIX en materia de justicia, que no entienden que la justicia tiene un triple propósito. La justicia tiene un propósito también frente a la sociedad, proteger a la sociedad, buscar el beneficio social, buscar la resocialización de quienes hayan cometido infracciones y no solamente el castigo penal. Es un asunto elemental que se aplica al tema de la paz. Entonces no se trata de impunidad, se trata de aplicar la justicia transicional y en esto establecer un equilibrio entre justicia y paz. Le doy la palabra al señor Guarín brevemente porque tenemos que ir a comerciales. Es muy importante. Mire. Efectivamente se presentó un primer proyecto de ley hacia el año 2004, no 2005, ¿no es cierto?, que establecía la renuncia a la persecución penal en el caso de los paramilitares. Pero la discusión fue álgida y los sectores que denunciaban impunidad tenían razón. Y por eso lo que hubo fue una discusión en el Congreso de la República de mayoría uribista, donde se adoptó una ley que establece penas de 8 años de cárcel máximo para criminales de lesa humanidad. Los que criticaban en esa época impunidad
con 8 años de cárcel son los mismos que ahora piden 0 días de cárcel para los señores de las FARC. O sea que estamos en los dos lados, los que ahora quieren antes no querían y los que Exactamente. antes querían ahora no quieren. Es una doble moral. Pero entonces por parte de todos. Frente a los paramilitares, 8 años de cárcel es impunidad. Y es muy baja pena en mi concepto. Pero frente a los señores de las FARC se exige 0 días de cárcel o si no, no hay paz. Es la doble moral en Colombia. Bueno, pues si les parece también, están opinando a esta hora nuestros televidentes, nos llegan mensajes a las cuentas de Twitter y estos son algunos de los que aparecen en sus pantallas. Por ejemplo, @RobertGóngora2 dice: me parece excelente que las negociaciones vayan por buen camino. Este es el principio del fin de la guerra en Colombia. Más opiniones hasta ahora. @CarlosGuzmánDíaz dice que estos acuerdos se cumplan y no simplemente queden en el papel, que este sea el inicio de una época de paz para los colombianos. Son algunas opiniones que nos llegan en este momento. Si les parece, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, pero ya regresamos con más de este debate y con nuestro invitado que está en nuestros estudios de Nueva York, con Robert Valencia, en segundos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Zoom a la noticia. Estamos de nuevo aquí en Zoom a la Noticia con un debate, como han podido ver, álgido, opiniones muy diferentes sobre lo que está pasando en La Habana en esas negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el grupo terrorista de las FARC. Nos vamos con nuestro analista que se encuentra en los estudios de Nueva York, Robert Valencia, analista, como les decimos, del World Policy Institute y colaborador además del Global Voice of America. Preguntarle cómo ve aquí en los estudios. Tenemos opiniones muy polarizadas. Esta es la imagen que nos llega desde Colombia. Gente que sí lo apoya, gente que está en contra de esta precavida y sobre todo uno de los temas que más preocupan es la participación en política, pero quizás el más importante y el que más pues levanta resquemores entre algunos es lo que estábamos discutiendo aquí, la impunidad. Es un tema bastante delicado, pero yo creo que, como lo había mencionado el invitado, hay procesos de paz que no son perfectos. Yo creo que lo más importante es ir paso por paso. Ya se acordó el acuerdo agrario, también se va a hablar de la participación política, y yo creo que aquí es donde también entra en importancia el proceso de reintegración y de reconciliación que tiene la tarea difícil precisamente de reconciliar las víctimas con los guerrilleros. Yo creo que aquí hay un punto también que es importante mencionar y que en realidad no se ha mencionado, o por lo menos no de lo que yo tenga conocimiento, y es el rol de la población en el proceso de paz. Yo creo que el compromiso de paz dentro de los colombianos es precisamente eso, porque es la población quien va a acoger a esos guerrilleros que se van a reintegrar a la sociedad. Y si existe un diálogo de resentimiento, que es obvio, por supuesto, son 50 años de violencia que ha vivido Colombia y las heridas todavía están abiertas. Pero yo creo que lo más importante es también darle a entender a la población su importancia en el proceso de paz, de entender realmente el trasfondo del conflicto político, del conflicto armado en Colombia, y que, bueno, se está empezando a buscar, ¿no? Los empresarios anteriormente habían mencionado de que podrían capacitar a aquellos que se estén reintegrando a la sociedad y convertirlos en ciudadanos de bien. Yo creo que eso es lo más importante también. Si existen resentimientos y todavía las heridas siguen abiertas en Colombia, pues yo creo que con proceso de paz, el proceso de paz seguiría lacerado totalmente, porque los colombianos todavía tendrían ese resentimiento en contra de los guerrilleros y ellos deben ser vistos como parte importante dentro de la sociedad. De lo contrario, si sigue esa desigualdad social, pues yo no creo qué tanto podría durar, ¿no?, un proceso de paz como el que se está llevando en estos momentos. Bueno, pues no nos hemos cansado de repetirlo a lo largo del programa, opiniones muy polarizadas. Sin embargo, donde sí parece haber unanimidad, por lo menos, es en el terreno internacional. La Organización de Naciones Unidas, los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Estados Unidos han expresado su apoyo en el primer acuerdo, como les decimos, histórico, dicho por muchos, que se ha alcanzado. Los líderes políticos han manifestado su deseo para que este sea el primero de muchos avances para lograr finalizar este histórico conflicto que vive Colombia. Y nos parece que este es un acuerdo histórico, que es el mejor mensaje de paz que podríamos recibir nosotros los pueblos bolivarianos. Nosotros estamos felices desde el alba por este acuerdo y nos ponemos
a la orden del gobierno de Colombia, de la mesa de negociación, para seguir colaborando, ayudando, apoyando por la paz de Colombia. Solo felicitar al presidente Santos. Con paciencia, esfuerzo, llegó a un acuerdo histórico, inédito. En algún momento comentamos, inclusive con el presidente Chávez, que hizo mucho esfuerzo de llegar a una solución pacífica. Ese sueño de Fidel, ese sueño de Chávez se ha cumplido gracias al presidente Santos, su gobierno. Muy buena noticia que gobierno colombiano y FARC hayan superado el primer tema del diálogo de paz, el agrario. Es un logro significativo y un importante paso adelante. Más éxitos en sus esfuerzos para lograr un acuerdo en los asuntos pendientes y poner fin al largo conflicto de Colombia. Es un avance alentador que estas negociaciones van a llevar al fin del conflicto en Colombia. Y falta el último apoyo, señor Guarín, del que hemos tenido conocimiento hace apenas unos minutos. Joe Biden, el vicepresidente de Colombia, vicepresidente de Estados Unidos, que se encuentra precisamente en Colombia, se ha reunido con Juan Manuel Santos, le ha mostrado todo su apoyo y le ha dicho que adelante, que esto es un gran avance. Sí, definitivo el apoyo sobre todo de Nicolás Maduro y del señor Evo Morales al presidente Santos. Pero mire, yo quiero llamar la atención sobre este tema. No podemos como ciudadanos salir a avalar un acuerdo o celebrar cuando no conocemos su contenido. Lo que sí sabemos es que las FARC presentaron una serie de propuestas, como una relacionada con zonas de reserva campesina, zonas de producción de alimentos, que cobijaban 160.000 kilómetros cuadrados, una extensión territorial mayor que la de Corea, la de Guatemala, la de Portugal, y donde reclamaban autogobierno. Ya el bote de la calle dijo que no se les daba el tratamiento de resguardo indígenas, pero no nos ha contestado cuántas zonas de reserva, en qué lugares, qué zonas se van a afectar del territorio nacional, cuántas personas van a vivir ahí, qué va a pasar con sus derechos, existirá o no un régimen de autogobierno. Ahí hay unos temas que los colombianos necesitamos saber, como también los colombianos necesitamos saber hasta dónde se dio el gobierno Santos a las FARC en materia de legalización de predios. Ya se dijo, se va a formalizar, según el comunicado, los terrenos que tienen hoy ocupados o en posesión los campesinos. Pregunto, ¿también se van a formalizar, se les van a dar título de propiedad a los campesinos que tienen terrenos dedicados al cultivo de coca o actividades relacionadas con el narcotráfico? Y finalmente, un tercer elemento muy delicado que tiene que ver con la propiedad. Y qué pena, pero el gobierno dice que la propiedad privada no se toca, pero el gobierno dice muchas cosas y dice verdades y mentiras siempre. Entonces, la desconfianza ciudadana, mientras no se conozca el texto, es grande. Habla de conflictos de uso. ¿A qué se refiere el gobierno con conflictos de uso? Y habla de una jurisdicción agraria que ya existe para la protección de la propiedad privada, siempre prevaleciendo el interés común. La pregunta que queremos saber, la respuesta del gobierno, pero que solamente la tendríamos con el texto es, ¿estamos abriendo un boquete para expropiación, para afectar la propiedad privada en Colombia? Hoy con usted, señor González, porque ya se está terminando por lo menos este bloque del programa. Yo no sé si quería contestarle a eso, sí. Me parece muy importante también. Nos hemos demorado 6 meses en firmar, se han demorado este primer punto. Se espera que ahora haya avances más rápidos, porque lo que sí parece tener claro ya en los colombianos es que para noviembre esto no está. Bueno, yo sí creo que este ejercicio va a facilitar que los otros puntos tengan más celeridad. Pero la apuesta no es que en noviembre se tenga todo el acuerdo, sino que en noviembre se tenga por lo menos ya un punto de no retorno. Ahora, yo sí le digo al doctor Guarín, todos estos temas que él pregunta primero van a ser objeto de debate nacional para un proceso de representación. Ahí tendrá oportunidad de conocer y de debatir y de controvertir. Pero ya los planteamientos están sobre la mesa. En lo de zonas de reserva campesina, la ley 160 de 1996, que está regulada, eso no hay ningún sobresalto. Lo mismo que tiene que ver con los temas de propiedad, de formalización, no hay allí yo creo que sorpresas mayores. Y lo que sí yo creo que tenemos que hacer en lugar de sembrar la desconfianza, que el gobierno es mentiroso, que no es mentiroso, bueno, esperemos el texto. Yo creo que los criterios que han sido anunciados son suficientemente positivos, incluso los límites. El vicepresidente de la calle ha dicho que no se afecta a la propiedad privada legalmente instituida, que no habrá autonomía para las zonas de reserva y que además esto no es una reforma agraria redistributiva del latifundio. Eso plantea, por supuesto, unas tranquilidades para los sectores vinculados a la gran propiedad. Eso parte de un acuerdo. Es importante, ministro, que haya transparencia, que publiquen los acuerdos. No que nos lleven a los ciudadanos colombianos como ganchos ciegos a un referendo con un sutil chantaje. Y es o se vota y se aprueba el texto que nos presenten o simplemente va a continuar la violencia. Eso se va a publicar con seguridad. Lo que pasa es que hay que permitir que avance el proceso
y no sembrar minas en el camino. Yo creo que eso no le sirve Creo a que la paz. hay que decirle a las FARC eso. Vamos hasta Nueva York, la última intervención de Robert Valencia, analista de World Policy Institute. Preguntarle si le parece cómo ve que puede seguir o cómo va a avanzar a partir de ahora este proceso de paz, porque es algo que sí le preocupa a mucha gente. Si el primer punto se ha demorado 6 meses, ¿esto va a avanzar ahora con más rapidez o se espera que se pueda alargar en el tiempo y que efectivamente el plazo que daba el presidente Juan Manuel Santos de que en noviembre tenía que estar todo hecho, si no se levantaban de la mesa, pues eso no va a pasar? Bueno, yo lo veo de esta forma. Yo creo que hay algunos puntos que se van a tratar a largo y corto plazo. Vamos a ser honestos, yo tengo mis dudas si la guerrilla va a dejar de ceder en su negocio de las drogas. Precisamente uno de los puntos a discutir es la lucha antidrogas. Esto va a tener repercusiones no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional. Hay que recordar que las FARC tienen negociaciones con los Zetas, que es uno de los grupos criminales más importantes de México y uno de los principales socios, como lo acabo de mencionar, de distribución de estupefacientes en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Hay que ver también si la guerrilla, bueno, tiene algún tipo de concesión en dejar ese tipo de negocio que le resulta muy lucrativo. También hay que ver si el gobierno sigue poniendo presión sobre las FARC, si los mismos miembros de las FARC deciden ir a resguardos que, según se dice, existen en Venezuela, y bueno, bajo el gobierno de Maduro, la misma línea de Chávez, que ha tenido cierta condescendencia al respecto de dejar miembros de las FARC en territorio venezolano. Hay cosas que yo creo que se pueden lograr a corto plazo, tal vez que se logre antes de noviembre, pero yo creo que temas, por ejemplo, como el tema de las drogas en Latinoamérica y en Colombia, pues es algo que podría tal vez atrasar un poco el proceso de paz, precisamente, como lo voy a mencionar, por su naturaleza lucrativa y de la cual pues deja bastante dinero a las arcas de las FARC. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte de Zuma la Noticia. Voy a agradecer a Rafael Guarín, ex viceministro de Defensa de Colombia, máster en Análisis y Prevención del Terrorismo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. A Camilo González Pozo también, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz y de Paz. Gracias por haber estado con nosotros. Placer. Y desde Nueva York, a Robert Valencia, de World Policy Institute, colaborador de Global Voices South America. Muchas gracias por haber estado con nosotros también. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una nueva pausa comercial aquí en Zuma la Noticia, pero no se vayan, volvemos en segundos con nuestro segundo tema de la noche.